Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 24 de enero de 2019, calendario económico. Comenzamos con algunas cifras dadas a conocer durante la jornada de ayer. En Colombia, confianza de los empresarios industriales mejoró levemente frente a la lectura del mes de noviembre y la de los comerciantes se mantienen cerca de sus máximos históricos, casi de 30 puntos. En Japón se dio a conocer cifras del PMI mostrando una desaceleración importante en el mes de enero de este año. La versión preliminar dice que la industria en Japón estuvo estancada. Con respecto a Europa, las noticias son muy negativas, especialmente en lo que tiene que ver Alemania. El indicador de manufactura de Alemania está por primera vez en contracción desde el 2014. Recuerden que Alemania no tiene el problema de las protestas de los chalecos amarillos franceses y en Francia tuvo repunte el sector industrial, pero la mala noticia entonces para toda la zona euro es que su principal economía registró contracción por primera vez de uno de sus sectores líderes. La zona euro como un todo presentó entonces una reducción importante del PMI a 50,5, justamente en el día que, como ustedes bien saben, tenemos la reunión del Banco Central Europeo, donde todos esperan más que mantengan la política monetaria inalterada, que es obviamente el resultado lógico. Lo que están esperando son las declaraciones del presidente del Banco Central Europeo para que hable sobre esta desaceleración económica. Solamente hasta marzo de este año tendremos actualización de proyecciones por parte del Banco Central Europeo. Mario Draghi ya ha dicho obviamente que estaban creciendo los riesgos a la baja. Con respecto a los Estados Unidos, acaban de ser publicados los indicadores de subsidios iniciales al desempleo, un nuevo mínimo histórico, 199,000. Es un poco llamativo teniendo en cuenta que estamos en medio de este proceso del shutdown, es decir, todos sus trabajadores aún no son considerados desempleados y obviamente no pueden salir a solicitar ningún tipo de subsidio. En Estados Unidos hablaremos más adelante sobre el discurso del Estado de la Unión. Y en lo que nos resta de la jornada, comenzaríamos con un indicador de actividad económica en México, donde se espera una desaceleración para el mes de noviembre, desde niveles del 2,9 al 1,1%. Recuerden que el mes de noviembre fue el mes previo a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de este país. En Estados Unidos también tendremos los PMI, donde se esperan estabilidad, sin embargo ya tuvimos una sorpresa muy negativa en lo que fue el tema europeo, indicadores líderes, inventarios del petróleo. Recuerden que ayer salió un día atrasado por el feriado del día del lunes el dato del API que será compartido más adelante por Raúl. Y para cerrar la jornada tenemos algunas intervenciones del presidente del Banco de Japón, y también anuncios sobre su política de compra de títulos de largo plazo que el día de ayer, como manifestábamos, se quedaba inalterada. Con respecto a los anuncios de corto plazo, el mercado está haciendo énfasis en los movimientos de las reservas internacionales chinas, las cuales aumentaron. Esto es una buena noticia, pero hay una recomposición que han venido realizando, quinto mes consecutivo de reducción de tenencias de tesoros. Algunos interpretan esto como un mecanismo de presión para las negociaciones comerciales en contra de los Estados Unidos. Y por otro lado, están incrementando sus tenencias de oro. En los Estados Unidos, como ustedes bien saben, día 34 del shutdown, puja entre Senado y Cámara, Senado republicano en su mayoría, Cámara demócrata en su mayoría, donde ambos aprueban medidas para finalizar este cierre parcial, pero no tienen o no llegan a ningún tipo de acuerdo para que las medidas aprobadas sean las mismas. Recuerden que el Senado apoya el financiamiento de la construcción del muro y la Cámara no. Algo aún más diciente fue esta puja que tiene la líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, con el presidente de los Estados Unidos acerca del discurso del Estado de la Unión. En teoría se tenía agendado para el próximo 29 de enero, sin embargo este discurso se realiza normalmente en la Cámara de Representantes. Teniendo en cuenta el shutdown, la líder de los demócratas, o la líder más bien de la Cámara de Representantes, justificó o decía que no era adecuado realizar ese discurso, pues miembros de seguridad que están, pues, digamos, cesantes, no van a permitir que se pueda desarrollar este evento de una manera segura. Eso lo había hecho ya desde hace una semana y media, no se había hecho demasiado caso a este anuncio, pero como este discurso se realiza en la Cámara de Representantes, la líder está aprovechando o aprovechó durante los últimos días para decir que no iba a facilitar este recinto para este discurso. El presidente de Estados Unidos ayer en horas de la mañana decía que no importaba, que lo iba a hacer en otra ubicación, pero ya en horas de la noche reconocía que
por su tradición, por la historia y por otras cosas, no iba a ser posible efectuarlo, así que va a mover esta fecha por primera vez en la historia. El día del discurso del Estado de la Unión se va a posponer. Recuerden que el día de ayer estamos hablando sobre uno de los datos importantes que también podrían ser pospuestos y era el tema de crecimiento económico que sería a conocer entre el 30 y 31 de enero, así que estamos un poco pendientes de si eventualmente modificar esta fecha de alguna manera puede acercar las posiciones entre republicanos y demócratas. En este frente estamos viendo nuevas encuestas donde más del 60% de la población dice que la culpa del shutdown es del presidente Trump, aunque pues obviamente mantiene su base votante cercana a un 32 o 34% que siguen considerando que su desempeño ha sido destacable. Entonces, digamos que continuamos nosotros desde el lado del mercado viendo ya algo de impaciencia por parte de inversionistas que ven este tema del shutdown como efectivamente afectando la dinámica económica de la mayor economía, que cuando se acumulen 5 semanas, en teoría el impacto directo va a ser del 0.5% en el PIB. Eso es un impacto muy grande, teniendo en cuenta que ya se espera desaceleración para el año 2019. Y en América Latina, sin duda, lo destacable fue el día de ayer con la autoproclamación como presidente del presidente de la Asamblea, cuerpo legislativo elegido por elección popular y es dominado por la oposición. Obviamente el presidente de Venezuela, el presidente de facto Maduro, considera que esto es una decisión ilegal. Ya los gobiernos empezaron a tomar posturas, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Argentina, Brasil, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, apoyan a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea, mientras que China, Rusia, Turquía, por sus intereses económicos y acuerdos firmados con el gobierno Maduro, apoyan esta administración y por temas políticos, lo que es Nicaragua, Bolivia, Cuba, incluso México, se considera dentro de este grupo, están apoyando al señor Maduro. Hay otros países de menor importancia que reciben subsidios por parte de Venezuela, como lo de Santa Lucía y otras islas, que también están apoyando pues, a la administración Maduro. En este momento, pues lo que se concluye es que en teoría hay dos cabezas de gobierno, una que es apoyada por los países de Occidente, y otra que cuenta con el apoyo de los militares, el Tesoro, domina o controla PDVSA, que pues obviamente hace difícil que pueda haber un cambio o pues se pueda confirmar que va a haber un cambio de corto plazo en este país. Todo quedará obviamente en las manos de los ciudadanos y la presión que puedan ejercer para que las Fuerzas Armadas cambien de bando, algo que pues por ahora no vemos tan posible. Con respecto a los mercados accionarios, hoy tenemos digamos una reacción relativamente favorable en la apertura, estaba un poco más tímido a comienzo de esta mañana, pero pues estamos viendo que está consolidando un poco más de ganancias, liderado principalmente por lo que sería el sector tecnológico. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Buenos días. En cuanto al comportamiento del índice S&P en la jornada del día de ayer, el índice muestra una recuperación levemente y mantiene la senda de los 2.600 puntos, aunque se mantiene, según el indicador técnico, relativamente distante al nivel de posible cambio de tendencia. Además, se puede observar que cuando se observa el comportamiento de la media móvil de 50 días, este se muestra como un importante soporte técnico para el índice, como se puede observar en la gráfica. Como se puede observar, el índice ha venido respetando muy bien la media móvil de 50 días, la cual ahorita está tomando como una resistencia, la vulneró, ahora está respetando como un soporte relevante. Eh, el día de hoy los futuros amanecen en terreno positivo, principalmente de las declaraciones del presidente Donald Trump, donde mencionó que las buenas negociaciones con China van por un buen camino y lo cual ha generado que las opciones del índice VIX retrocedan más de un 5% antes de la apertura del mercado y se ubiquen por debajo de los $20. Es decir, podemos observar que estamos en un entorno de mayor calma, un entorno más favorable luego de mayores posibilidades de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.
En cuanto a resultados corporativos, a la fecha ha reportado 40 de 90 compañías, el 78.2 ha superado la utilidad y el 61.1 las expectativas en ventas. Como tal se puede observar en consolidado que ha venido disminuyendo la sorpresa en utilidades, pero ha aumentado las sorpresas en ventas. El día de hoy reportará relevante como American Airlines y Intel, entre otras. En cuanto al mercado de divisas, podemos ver dólar fortaleciéndose fuertemente contra las principales divisas desarrolladas, principalmente contra el real brasilero y la corona sueca. También cabe destacar que el canciller de Francia dijo que espera que se establezca un acuerdo, un nuevo sistema europeo para facilitar una entrada y salida de dólar, de transacciones con Irán que no involucren el dólar para no violar las sanciones de Estados Unidos expuestas previamente. También Donald Trump mencionó que, como lo mencioné anteriormente, que las conversaciones con China siguen avanzando y es muy posible pactar el fin de una guerra comercial y China impulsa luego de 2 años una acumulación de reservas internacionales en oro. En cuanto al mercado petrolero, podemos ver el crudo en referencia WTI, el cual se mantiene relativamente estable el día de hoy, muestra leves desvalorizaciones, aunque se mantiene levemente sobre el nivel de cambio de tendencia a destacar principalmente los inventarios API en la jornada del día de ayer, en los cuales se expandieron sorpresivamente 6.6 millones de barriles, lo que podría generar presiones a la baja sobre los precios del crudo, mientras que gasolina se sigue expandiendo, se expandieron 3.6 millones de barriles en referencia a API. También en cuanto al mercado petrolero, tenemos una noticia de Corea del Sur, el cual por primera vez en meses retomó la compra de petróleo iraní y se espera un despacho adicional de 1 millón de barriles en el del 31 de enero. Es decir, podemos observar como tal que a pesar de las sanciones que impuso Estados Unidos a Irán, este mantiene todavía sus negocios con diferentes países del continente. Esto fue todo por el mercado petrolero. Los dejo con el mercado de bonos con Daniel. Estamos observando hoy nuevamente a los inversionistas apostando por la renta fija bajo el entendimiento de que estos indicadores de PMI en Europa son un presagio de problemas económicos futuros y de sorpresa muy negativo, lo que fue en Alemania la contracción. Las tasas de tesoros a 10 años descienden cerca de 3 puntos básicos, tasas del 2.71%, es un movimiento sustancial frente a lo que teníamos a comienzo de esta semana, que eran niveles del 2.78, 2.79. Así que efectivamente estos indicadores económicos están implicando, digamos, un incremento en las apuestas por, digamos, temas en renta fija y sobre todo temas de largo plazo. Esto en el día de hoy no ha venido acompañado de caídas en los mercados accionarios, lo cual pues es un poco inusual. Así que digamos que el día de hoy tendríamos estabilidad accionaria y valorización en temas de renta fija. Recuerden lo que mencionó Raúl acerca del descenso del precio del petróleo motivado por este sorpresivo aumento de los inventarios por parte del Instituto Americano de Petróleo y que el día de hoy tendremos la publicación de las cifras oficiales de la última semana en los Estados Unidos. Hasta aquí un reporte internacional. Los damos entrada a Edwin para que inicie con el informe Colombia. Buenos días. Ayer F Desarrollo publicó resultados de dos de sus más importantes encuestas. Para el mes de diciembre, el índice de confianza comercial se ubicó en 29.3%, 1.3% por encima de lo que fue el mes anterior y 7.9% encima de lo que fue el mismo mes del año pasado. Este incremento fue principalmente debido a la percepción sobre la situación económica que había en ese momento y a una reducción en el nivel de existencias. Por su parte, el índice de confianza industrial se ubicó en menos 1.1%,
incrementándose 3.2% respecto al mes anterior y 3.7% frente al mes de diciembre del año pasado. Esta mejora se debe principalmente al volumen actual de pedidos y en menor medida al incremento que tenían en las expectativas de producción. Estos datos fueron positivos, dada la tendencia positiva que lleva estos indicadores en los últimos tiempos. Y pues pasamos al mercado de acciones locales con Raúl. En cuanto al comportamiento accionario en Colombia, el índice S&P mantiene su senda alcista y busca como próximo objetivo los 1450 puntos. Prevemos que a cierre de mes el índice que logre esos niveles será relativamente difícil, por lo cual creemos y esperamos que el índice se mantenga cercano a, a la media móvil de los 100 días, que está sobre los 1425 puntos. Es decir, como primer resistencia vemos los 1425 puntos y siguiente está la resistencia relevante de los 1450 puntos. Desde el punto de vista fundamental, podemos considerar que diferentes compañías marcan nivel de entrada, por lo cual consideramos que según el indicador técnico es un momento oportuno de compra de acciones en Colombia. También esperamos que el Colcap el día de hoy continúe esta valorización, principalmente teniendo en cuenta el favorable entorno internacional, teniendo en cuenta que el VIX está por debajo de los $20. En cuanto a noticias corporativas, tenemos principalmente noticia de ETB, el cual la secretaria de Hacienda, Beatriz Álvarez, informó la decisión de no avanzar más en el proceso de venta de la compañía, lo cual, como ya lo veníamos reiterando anteriormente, el hecho que no se venda la ETB, eso podría seguir presionando a la baja el precio de la acción o hasta mantenerla relativamente quieta. Cabe destacar que la compañía no ha logrado rentabilizar la inversión realizada en fibra óptica, lo cual ha generado como tal que no sea lo más eficiente y el mercado estima y también estimamos que la forma más oportuna de que se valorice será por medio de la venta. Eso no se dará, lo cual mantendrá la ETB relativamente débil. También una noticia con respecto al Grupo Éxito, se renunció un miembro de la Junta Directiva de calidad de miembro patrimonial llamado Guilleme Humbert. El 23 de enero y el 27 de marzo de este año se obedecerá como tal sus funciones en Grupo Casino. En cuanto al punto de vista técnico, podemos ver la acción de Celsia, la cual da señales de entrada, teniendo en cuenta que posiblemente el fenómeno del niño que se venía descontando sobre el precio de la acción generará menos impacto a lo esperado inicialmente, y cabe destacar que la compañía se mantiene más preparada para que en comparación al 2015-2016. Sin embargo, cabe destacar que el principal dolor de cabeza en el anterior trimestre fue el precio del gas natural licuado, el cual al momento de hacer la comparación en términos anuales ha aumentado más de un 41.4% en el mes de noviembre, lo que quiere decir que a pesar de que el fenómeno del niño no es tan fuerte, puede que los resultados sí se vean impactados por el precio del gas natural licuado, teniendo en cuenta que para poder cumplir con estos requerimientos de energía se necesita el uso de energía térmica. También podemos observar que según el indicador Celsius, si mantiene esta senda, podría observar un posible cambio de tendencia sobre la acción y una recomendación de compra, aunque teniendo en cuenta los factores mencionados anteriormente, se recuperará más lento que las demás especies. Y por otra parte tenemos la acción de Grupo Sura, la cual también da señal de entrada. Principalmente mantenemos nuestra buena perspectiva y nuestra recomendación de compra sobre la especie. Cabe destacar que la desvalorización, o recordar que esta desvalorización se dio debido a flujo de extranjeros, por lo cual no es nada fundamental y la compañía se encuentra descontada de más de un 10% cuando se hace su valoración por partes. Además, cabe destacar que a pesar de que Bancolombia ha mostrado valorizaciones recientes, el Grupo Sura
se ha mantenido relativamente quieta, por lo cual el precio de la acción tendría que también acercarse y cerrar ese spread con Bancolombia, ya que tiene una participación importante en el portafolio. En el principal ruido sobre la acción actualmente es su segmento en México, con lo cual no hay una claridad como tal en el segmento de fondos de pensiones. AMLO como tal lo único que ha mencionado es que planea aumentar la edad de pensión y posiblemente ya también habló acerca de reducir un 1% la comisión que cobraban los fondos de pensiones. Estaremos también siguiendo como tal como sigue esto, lo cual en caso que si se toma alguna decisión de tipo, ya sabemos que pueda optar por sacar los fondos privados de México, eso podría también impactar fuertemente en Sura. En cuanto al segmento de Suramericana, esto tiene una participación muy pequeña y no hay noticias nuevas acerca de su filial. Esto fue todo por el mercado accionario, los dejo con el mercado de dólar con Edwin. En la jornada de ayer se negociaron cerca de 1.200 millones de dólares. El tipo de cambio cerró en 3.151.9 pesos por dólar, depreciándose 0.19%. Este comportamiento sigue la caída de los precios del petróleo. Es transitorio y posteriormente esperamos mayores apreciaciones en el activo. Eh, Técnicamente el día de ayer sobrepasó el primer nivel que teníamos de resistencia de 3.151. El nuevo nivel que tenemos ahora es 3.162.8, que pues, está apenas tocando. Seguiremos viendo cómo reacciona la tasa de cambio con respecto a lo que sucedió en el día de hoy. En renta fija local, la jornada anterior los TES siguieron desvalorizándose y cerraron el día en 6.22%, 4 básicos por encima de la jornada del martes. La curva se empinó, desvalorizándose 2.7 básicos en promedio en una jornada que no tuvo demasiada liquidez como la venían viendo anteriormente. Por su parte, los VR se desvalorizaron 0.76 puntos básicos en promedio. La desvalorización en el tramo largo, pues medio y largo de la curva de TES, se da debido al monto aprobado por el gobierno en la colocación que hubo ayer de TES de 2034. El monto subastado, el cupo subastado era de 750.000 millones, mientras que se aprobó el 499.000 millones, casi un 35% del total. La demanda que tuvo el papel fue de 1.21 veces el monto ofrecido. Esa tasa de aprobación se dio debido a la dispersión que hubo en la tasa ofertadas, en las tasas ofertadas, que fue desde el 7 al 7.5%, y la tasa de corte al final fue de 7.25%. Adicionalmente, ayer el gobierno colocó bonos globales a 10 y 30 años por un monto de 500 y 1.500 millones respectivamente. Sus tasas fueron de 4.5 y 5.2%. Esta noticia la percibimos como excelente, ya que eh, la demanda que tuvieron los bonos fue la más alta en la historia del país, con un bid to cover de 6.3 veces el monto emitido. Adicionalmente, si comparamos esto con eh, la reciente colocación que tuvo los bonos en México, unos bonos globales en México la semana pasada, a 10 años con una tasa de corte igual a la de ahora, a la que tienen los bonos globales de Colombia, podemos percibir que tuvo una mejor demanda que ellos, que fue 4 veces el monto emitido. Así que pues en general creemos que fue una colocación exitosa
y esos recursos van a ser destinados para pues sal- salvaguardar el déficit fiscal del país de este año. Agradecemos la atención prestada al comité G de hoy. Como es usual, le recomendamos continuar haciendo seguimiento de los eventos financieros a través de nuestras redes sociales y los esperamos el día de mañana en una nueva emisión.